¿Cuáles son sus experiencias con el proceso de inmigración en Estados Unidos? Bueno, voy a empezar yo y te voy pasando a mis compañeros. Yo fui deportada el 31 de diciembre del 2010. Mi experiencia fue traumática, fue muy difícil, fue humillante. Me detuvieron en la línea, en la garita de Tecate, cuando intenté cruzar con una visa de turista. La persona que iba conmigo no llevaba sus documentos, era un ciudadano de Estados Unidos. Mientras investigaban si él era ciudadano o no, a mí me pasaron a segunda revisión. Y cuando se dieron cuenta de que él era ciudadano y yo estaba en Estados Unidos trabajando con visa de turista, me detuvieron, me hicieron firmar casi a fuerza. Yo no quería hacerlo, tenía 17 años viviendo en Estados Unidos y, y al final de cuentas, después de todo ese trauma de la deportación, me dislocaron un brazo, mi hombro me lo lastimaron, todavía me duele después de tantos años. Me trataron como si hubiera llevado droga encima, me hicieron que me desnudara completamente, me revisaron todo el cuerpo, dormí en un piso sin ninguna cobija toda la noche con el dolor de mi brazo, no les importó que me estuviera doliendo y pues realmente me di cuenta de que no era la única. El lugar donde me llevaron había muchísimas mujeres de todas las nacionalidades. En ese mismo lugar había un cuarto especial para los niños, tanto niños que venían con sus padres indocumentados y niños ciudadanos de Estados Unidos que habían agarrado junto con sus padres. El estar en un centro de detención sencillamente es horrible, es una experiencia que te deja marcada para toda tu vida y pues para mí mi deportación y el estar lejos de mi familia es lo más horrible, lo más traumatizante y algo que jamás voy a olvidar en mi vida, es algo que me ha marcado para siempre. Mira, mi experiencia en lo que ha sido la deportación uh, ha sido una experiencia donde claramente he sentido yo personalmente, muchas de las personas con quienes estuve detenido, de que hay muchas violaciones a los derechos civiles de las personas. Como sabes muy bien, cuando estás peleando un caso de migración, no tienes la oportunidad de ser representado por un abogado, al menos que tú lo pagues. Y si tú no tienes los fondos para pagar un abogado que te represente en la Corte de Migración, tu única opción es que tú lo hagas solo. Y esa fue mi situación, que por representarme solo, obviamente ni tenía el conocimiento, ni tuve el acceso para poder representarme completamente yo solo. Y no nada más el proceso de migración, sino que desde el proceso judicial, donde importación. Entonces, por la falta de fondos de, para poder pagar nunca fue lo suficiente, porque obviamente no soy abogado. Entonces, cada vez que yo encontraba alguna manera de poder apoyar lo que yo estaba pidiendo, la precisión que yo estaba pidiendo, el gobierno siempre encontraba con la cual ellos podían uh, hacer rebuttal a lo que yo estaba mencionando. Entonces se vuelve en un proceso de que continuamente tú estás contestando las negaciones de ellos, pero ellos siempre encuentran una manera de derrotar tu contestación, ya que obviamente ellos son abogados profesionales. Entonces, si no tienes representación legal adecuada, hay muchísimas personas que son deportadas por la falta de representación adecuada. ¿Ves? Entonces, y eso fue desde el inicio de la información que me dio mi defensor público,
que era incorrecta y por parte de información incorrecta también que el mismo DA estaba proporcionando sobre mi caso. Entonces hubo muchas anomalías allí dentro de ese proceso y obviamente cuando pasó mi caso a migración, sin tener representación de un abogado profesional, continuaron ese tipo de anomalías y acá estoy deportado. Yo no soy la única persona que estuvo viviendo ese tipo de violación a sus derechos. Dentro de los 18 meses que estuve detenido peleando mi caso, era un sinnúmero de personas que estaban teniendo la misma situación, el mismo problema, pero no nada más personas que no tenían representación legal, sino que muchos de ellos que aún con representación legal, los abogados no los estaban representando adecuadamente o simplemente cuando tenían corte no se presentaban a la corte. Eso lo vi en carne propia muchísimas ocasiones. O abogados que en un momento dado indicaban que la persona tenía un cierto alivio que se les podría lograr y a la hora de ver a un juez de migración absolutamente esa información era incorrecta. Eso pasa con muchísima frecuencia dentro del proceso también, que hay mucho abogado fraudulento que simplemente cobra su honorario y ya después de cobrar ya no le interesa al grado de que ni se presentan a las cortes o ya su representación es mínima, no hacen ningún tipo de argumento para poder apoyar a la persona que los contrató. Pues mi deportación yo estuve en un centro de detención por un mes. Fue una experiencia muy horrible, se puede decir. Me trataban mal, me daban la comida echada a perder, te revisaban completamente, nos desnudaban, te revisaban todo. Fue un trato, pues muy mal que da migración. No hay un trato, bueno, menos con los hispanos. Ahí nos tenían con delincuentes, secuestradoras, traficantes. O sea, nos trataban como los peores delincuentes. Estábamos puras mujeres, pero juntas. Entonces, sí, es una experiencia acá con migración. Tengo a mis hijas. Tengo 2 hijas que son ciudadanas americanas. Ujú. Yo soy Cuquita García. Yo estoy con ellos en esta causa de madres deportadas y veteranos de guerra deportados. Yo estoy con ellos apoyándolos porque mi yerno fue deportado. Él pasó gran parte de su vida en Arizona, en Phoenix. Mi hija, también, pues, no sé, 10, 15 años. Ellos, ellos estaban en nuestro grupo, pero ya se fueron a México y yo me quedé aquí con el grupo apoyándolos. Pues apoyando en toda esta causa que realmente las madres, la separación de sus hijos con sus madres, pues es algo que queremos que regresen a casa al lado de su familia. En el caso de mi yerno y mi hija, ellos están juntos, junto con sus hijos, aquí en México. Pero la mayoría de las madres que están aquí, ellos están separadas de sus hijos. Y yo estoy con ellos pues en este grupo y con este afán de que ellos se hagan una unificación familiar.